Muy buenas tardes. Que Dios les bendiga a cada uno de los que nos acompañan en esta hora. Les saluda el pastor Daniel Chávez desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Y queremos agradecer por su compañía cada semana. Y hoy vamos a continuar el tema que iniciamos la semana anterior acerca de el papel de la Iglesia en este tiempo final. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en este tiempo final? Y leeremos el mismo versículo que habíamos leído la semana anterior en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 17, como una base para seguir compartiendo el tema que tenemos hoy, como una segunda parte que iniciamos la semana anterior. El papel de la Iglesia en este tiempo final. Dice la palabra de Dios: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Porque la visión es para el tiempo del fin. Y hay una visión de Dios para este tiempo final, y en esa visión divina está incluida la iglesia, porque somos nosotros, la iglesia, ¿verdad?, la que está viviendo, como se dice, en vivo y en directo, ¿verdad?, estos tiempos finales. Así que es muy importante que estemos atentos, apercibidos. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia en este tiempo final? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que Dios demanda de usted como pastor, como líder, como siervo de Dios, como hijo de Dios, hija de Dios, ¿verdad?, en este tiempo final? Así que es muy importante que estemos atentos a esta palabra, más que a la transmisión, pero a la palabra que Dios quiere compartir para nosotros hoy. Les invito a que hagamos una breve oración. Dios amado, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos porque eres nuestro Dios bueno y un Dios con propósito, y que tienes todo diseñado desde el principio hasta el final. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Señor, tú determinas los tiempos, los acontecimientos de los tiempos. Y en este tiempo final, Señor, nos has puesto a nosotros como tu iglesia, como, Señor, no como espectadores, sino para ser participantes activos, Señor, de tu reino, de tu obra en esta generación. Por favor, danos apertura, danos entendimiento, abre nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender cuál es ese rol que nos toca vivir, que nos toca participar en este tiempo final. Gracias, Espíritu de Dios, afirma tu palabra en cada corazón. Gracias, Padre, por estar con nosotros, que tu presencia nos acompañe en cada hogar, en cada habitación donde se está recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, la semana pasada comenzamos este tema, el papel de la iglesia en este tiempo final, ¿verdad? Y bueno, de hecho hemos visto de que cómo ha cambiado el mundo y la concepción del mundo, ¿verdad? Y especialmente en este último tiempo, ¿verdad? Esta temporada que vivimos en el planeta, ¿no?, a raíz de la pandemia. Así que en realidad dijimos la semana anterior que, en primer lugar, la iglesia debe ser una iglesia que camina con una visión definida, que debe saber quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, por lo tanto Él nos guía, Él nos dirige, hacemos lo que Él nos manda, nos dice que debemos hacer, ¿verdad? La Biblia dice: somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto no es algo que inventamos o que tratamos de atribuirnos, esto es lo que la Biblia dice que somos como iglesia. Y debemos tener claro, ¿verdad? Somos la iglesia gloriosa que se está preparando para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿verdad?, no nos preparamos para quedarnos, sino para irnos con Él. Para cuando Él venga debemos estar listos. También dijimos que debe ser una iglesia que sabe para qué ha sido llamada. Y esto nos habla de la misión de la iglesia en la tierra. El punto anterior nos habla de la visión y ahora hablamos de la misión, ¿verdad? Y ese no es el concepto moderno de visión y misión que se maneja
en las empresas, en entidades públicas y privadas. No es eso. No tenemos que escribir cuál es la visión, la misión desde nuestro pensamiento, desde nuestro contexto. No, Dios ya determinó cuál es la visión de su iglesia y cuál es la misión para su iglesia, especialmente en este tiempo final, ¿verdad? Entonces, nuestra misión es la que el Señor nos ha dado, la que se llama comisión. Porque la hacemos juntamente con Cristo, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y está definida claramente en los 4 evangelios. Y como hablamos, Mateo 28, 19 al 20, donde dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16, 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También Lucas, ¿verdad? En Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces tenemos muy bien definido esto, inclusive Hechos, el libro de Hechos 1:8 también nos habla, ¿no? Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces la visión es a todas las naciones, en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. La visión de la iglesia, la misión de la iglesia, básicamente tiene 4 aspectos, ¿no? Número 1 es predicar el evangelio, y eso nos habla del evangelismo. Número 2, hacer discípulos, ahí tenemos el discipulado. Número 3, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a través del bautismo incorporamos ser parte de la iglesia local, nos habla de congregación. Y número 4, es enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y ya nos habla de instrucción, educación, formación. ¿Para qué? Pues para seguir predicando, para seguir discipulando y seguir, ¿verdad?, llevando a la gente a la iglesia. No tanto a la vida congregacional, sino a la vida de iglesia, a ser iglesia. No estar en la iglesia, sino ser iglesia en este tiempo final. Así que esto es lo que compartimos la semana anterior. Y luego también hablamos de que debe ser una iglesia que usa los recursos tecnológicos para la extensión del reino de Dios. Por mucho tiempo había ministros, ¿verdad?, de que se oponían a los adelantos tecnológicos. Hace un tiempo atrás se veía con sospecha a la ciencia, el avance de la ciencia, la tecnología, pero hoy en día nos damos cuenta cuán útil es y puede ser la ciencia usándola bien, ¿verdad? Hoy en día, ahora mismo, como muchos pastores, estamos usando la tecnología para transmitir el mensaje, la enseñanza, ¿verdad?, la instrucción por la palabra de Dios a través de las plataformas virtuales, a través del Internet, a través de las redes sociales. Entonces es muy importante la ciencia y la tecnología, ¿no? La Biblia dice, Proverbios 22:12, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Así que no está reñida la ciencia con la fe, sino que más bien la ciencia viene a ser un complemento que ayuda a cumplir con la gran comisión, ¿no? Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Así que esa palabra conocer se refiere a ver para conocer, es decir, el conocimiento que viene por medio de la observación, es decir, ser personas entendidas en el tiempo que vivimos, saber cuál es el tiempo que vivimos, qué demanda Dios de nosotros en este tiempo. Eso es lo que quiere decir Romanos 13:11, conociendo el tiempo. Los hijos de Dios no debemos ser ignorantes, sino entendidos de cuál es el tiempo kairos, el tiempo de Dios, el tiempo oportuno, una ocasión, una oportunidad, algo que Dios hace en un tiempo, un periodo y un espacio determinado, ¿no? Es como una temporada, un tiempo conveniente. Así que hoy vamos a compartir un nuevo punto dentro de este tema, el papel de la iglesia en este tiempo final. Ahora, vamos a decir que la iglesia debe ser una iglesia que se prepara para hacer frente a los nuevos desafíos del mundo moderno. Debe ser una iglesia que se prepara para hacer frente a los nuevos desafíos del mundo aún postmoderno, ¿verdad? Ya la etapa de la modernidad pasó ahora a ser la postmodernidad, ¿no? Y seguramente recordarán que hace un tiempo atrás se manejaba el concepto que todo lo aprendido por una persona, pues ese conocimiento adquirido le servía para unos 10 años. Después se decía que ya con
con el avance de la ciencia, la comunicación especialmente, entonces ese conocimiento solamente alcanzaba unos 5 años, ¿verdad? En vigencia, en actualización. Pero en realidad ahora uno ve con asombro como, y hasta con sobresalto, ¿no? Como todo lo que hoy aprendemos puede quedar obsoleto en menos de un año o en corto tiempo, ¿no? Ahí está la ciencia y el conocimiento, ayudada con la comunicación y la tecnología, está haciendo que el avance de la ciencia sea cada vez más vertiginoso, ¿no? De manera que lo que hoy tenemos, ya mañana, pasado, ¿verdad? Puede aparecer una nueva versión y va quedando obsoleto, eh, en desuso o no actualizado, ¿no? Así que este es un mundo, el mundo que vivimos actualmente y en el cual estamos insertados, en el cual Dios nos ha permitido vivir y participar, es un mundo que cambia constantemente a un ritmo acelerado. ¿No? Cambia totalmente, ¿verdad? Así que, entonces, ¿cuáles son los desafíos en este mundo actual? ¿Cuál es el desafío para la iglesia, para nosotros como ministros de Dios y como hijos e hijas de Dios en este tiempo final? Bueno, entonces voy a decirles algunos desafíos que considero que nos corresponde enfrentar, ¿verdad? Y sobrepasar, ¿no? Entonces, el primer desafío que tenemos como iglesia, primeramente, antes que mirar hacia afuera, es mirar hacia nosotros mismos. Y creo que un gran desafío pendiente que tenemos es el gran desafío de la unidad. La unidad. Necesitamos mirar por la unidad, necesitamos trabajar por la unidad, necesitamos esforzarnos al máximo por la unidad de la iglesia. La iglesia viéndola como el cuerpo universal de Cristo, como una sola iglesia. No las iglesias cristianas, ¿verdad? No las diferentes expresiones de fe cristiana, sino como la iglesia, como cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo que tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo y una sola cabeza. Entonces, Efesios 4:3, que ese es un versículo muy difícil de traducir, ¿no? Muy difícil. De hecho, solamente en el idioma español, este versículo tiene por lo menos unos 15, 16 traducciones diferentes por una sola palabra, que no se encuentra el equivalente exacto, adecuado para que exprese la fuerza, la vitalidad que tiene en el original. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera ha traducido este versículo y dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para la palabra que aquí se usa, solícitos, en otras traducciones dice esforzándoos. En otras traducciones va a variar. ¿Por qué? Porque no existe en el español una sola palabra que pueda expresar todo el contenido, toda la energía, la fuerza que tiene en el idioma griego, que es el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces, más o menos para hacernos una idea de cómo debería ser la traducción más cercana al original de este versículo, debería traducirse algo así como decir: hagan todo el esfuerzo de su parte, pongan lo máximo, el máximo esfuerzo, ¿verdad? Poniendo desde sus entrañas, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, no hay una palabra en el español que exprese todo eso, ¿no? Así que es un mandato de Dios, ¿no? Y es algo por el cual debemos trabajar. Creo que lo primero que debemos apuntar para hacer frente a los demás desafíos que tenemos como iglesia es primeramente ser iglesia unida, una iglesia, ¿no? En cada país existen diferentes expresiones de la fe cristiana, pero también al mismo tiempo existen diferentes, vamos a llamarle instituciones o diferentes agrupaciones que tratan de representar, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo en cada nación. Entonces hay un frente evangélico que representa una parte del cuerpo de Cristo, y hay otro frente, una federación, hay otro frente, una fraternidad, hay otro frente, una confederación,
que representa otra parte del cuerpo de Cristo. Y esto pasa en todas las naciones. Al final, cada uno representa una parte, y otro representa otra parte, y hay otros que quedan de lado también, ¿verdad? Algunos que no son representados por nadie, ¿no? Entonces, y cada uno tiene su propia visión, cada uno tiene sus propios objetivos, cada uno también tiene su propio público, vamos a decir, ¿no? Y tiene un escenario distinto. Entonces, y ciertamente Dios nos ha hecho diferentes, y de todas las sangres, ¿verdad? Sin embargo, nos ha hecho uno en Cristo, y es así como debemos ver. No vamos a lograr ser uniformes, ni en la manera de pensar, ni siquiera en la doctrina podemos alcanzar una unidad. Y eso no va a ser posible. De hecho, en ninguna parte de la Biblia nos habla de que lleguemos a la unidad de la doctrina. Lo que sí nos dice este mismo capítulo, que es un capítulo que habla mucho de la unidad, de Efesios 4, ¿verdad? Es que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no dice la unidad de la doctrina. Entonces, que tenemos que ver las cosas que nos unen como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, y no las que nos separan, las que nos dividen inclusive en otras ocasiones. ¿Sí? Entonces, porque hay un mandato del Señor, que hagamos el mayor esfuerzo para guardar la unidad en el Espíritu. Porque si no nos mostramos como uno, y si no somos uno, el mundo no va a creer. El Señor Jesús lo dijo en Juan 17, que sean uno para que el mundo crea. Entonces, para que el mundo crea, primero tenemos que ser uno. Y tenemos que ser uno para mostrarnos como uno. No de una manera superficial, no hacia afuera, sino realmente aprender a ser uno. Cuando yo veo a mi hermano, yo veo a mi consiervo, ¿verdad? No igual a mí, sabiendo que tenemos diferencias, pero que somos parte del mismo reino. Somos parte de la misma y la única iglesia de Cristo. Cristo no tiene dos iglesias, Cristo no tiene dos pueblos, Cristo no tiene favoritos, Él no hace acepción de personas. Así que, entonces, tenemos que aprender a mirar, a pensar, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios, a la mente de Dios, y no conforme a una mente humana egoísta, que busca para sí mismo, como se dice popularmente, jalar agua para su propio molino. No, no, hay que empujar todos el mismo coche que es la iglesia, ¿no? Entonces, ese es un gran desafío que tenemos por delante, y ese creo que es el primero en el cual tenemos que trabajar. Y tenemos que comenzar cada uno. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Verdad? Por la unidad de la iglesia. Y entonces veamos cuáles son las cosas que nos unen. Y si usted lee Efesios 4, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí nos dice cuáles son las cosas que nos unen. Aquí están expresadas, amados hermanos, ¿verdad? Efesios capítulo 4. Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Un cuerpo. Inmediatamente después del versículo leído dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿No? Estas son las cosas que nos son. Un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. En eso no hay diferencia. Tenemos un solo Señor, tenemos un solo Padre, tenemos una sola fe que salva, ¿verdad? Entonces, tenemos un Dios y Padre de todos. Esas son las cosas que nos unen. Entendiendo que sí hay unidad en medio de la diversidad, ¿no? Unidad no significa uniformidad, pero sí hay unidad en medio de la diversidad. Así que, amado pastor, amado consiervo, amado hermano, hermana en Cristo, tenemos que trabajar por la unidad. Tenemos que comenzar con nosotros mismos, ¿verdad? Mirémonos con respeto, mirémonos en armonía. Y cuando vea a un hermano, apoyémonos, acompañémonos, respetémonos mutuamente en las diferentes formas de la expresión de fe que en la multiforme gracia de Dios y soberanía ha permitido, ¿verdad? Que se expresen de diferentes maneras. Algunos lo hacen de una manera distinta a la que nosotros hemos sido formados. Gloria a Dios. Algunos lo hacen, ¿verdad? Expresan su fe de una manera diferente a la que hemos sido enseñados o la que hemos aprendido, conocido. Gloria a Dios. Siempre y cuando no estén en contra de Cristo, no vayan en contra de la palabra, pues
no nos hagamos mayor problema, ¿no? Había un momento en que los discípulos vinieron al Señor Jesús, le dijeron, mira, encontramos a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre y lo reprendimos, le prohibimos que no lo haga más. El Señor le dijo, no lo hagan, déjenlo, pues no hay ninguno, ¿verdad? Que haga milagros en mi nombre y que después juega contra mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, dando a entender de que hay ¿no? Otras expresiones de la fe cristiana, ¿no? Que es diferente a la nuestra. ¿Eh? Entonces, que no sea ni la ropa, que no sea, hermano, las cuestiones externas, el cabello, ¿verdad? Cuántas cosas que han hecho diferencia, han hecho separación por tantos años. No podemos continuar en ese nivel, más aún en el tiempo que vivimos. No distraigamos el tiempo en las cosas que separan. Tenemos que unir fuerzas y esfuerzo para cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado. Así que este es el primer gran desafío de la iglesia, que es el desafío de la unidad. Mirarnos como hermanos, hermanos en Cristo, una sola familia en las naciones. El otro desafío que tenemos como iglesia, especialmente en este tiempo final, es el desafío de insertarnos en la comunidad, y esto es lo que podemos llamar como encarnarnos, o sea, la encarnación de la iglesia, ¿verdad? En la comunidad, ¿no? En el medio donde vivimos. Aquí tenemos que leer el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, de los versículos 5 al 8. Entonces, Filipenses 2, del 5 al 8, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y ahí dice, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí está, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el desafío, que así como Cristo dejó su trono, su reino, su majestad, ¿verdad? Y decidió venir a nosotros, decidió hacerse parte de nosotros, se vació a sí mismo, dicen en la escritura, ¿no? Cuando dice se despojó a sí mismo, en la kenosis, se vació a sí mismo, ¿verdad? Y tomó forma de siervo, siendo Dios. No dejó de ser igual a Dios, siempre es Dios, pero se convirtió también al mismo tiempo en un ser humano, se hizo semejante a los hombres, y aún en la condición de hombre vino en el estado más humilde, dice, se humilló a sí mismo, ¿no? Y se hizo obediente hasta la muerte, y aún la muerte de cruz. Así que Él nos enseña el modelo de la encarnación, es decir, vivir y convivir con la gente de este tiempo, ¿verdad? Entonces no es solo vivir en este mundo, es convivir con la gente de este mundo. Y tenemos que hacer que penetre bien esta verdad, este principio. No es solamente vivir, porque yo puedo vivir en este mundo, pero vivir aislado, como ahora está sucediendo por este caso de la pandemia, ¿verdad? Entonces vivir aislado es como el tipo un monasterio, ¿no? ¿Verdad? Uno puede poner un monasterio y está completamente cerrado y hay gente que está ahí día y noche, 24 horas, hay gente que por todos los años de su vida, ¿verdad? Entonces viven aislados totalmente del mundo alrededor. Lo que hacen el voto de, ¿cómo se llama esto? Como de vivir apartados completamente, ¿no? O sea, ya no tienen contacto con el mundo, no tienen contacto con la sociedad, no tienen contacto con la gente completamente. Es una vida monástica, ¿no? Entonces, eso no es lo que Dios nos llamó. Él dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son la luz del mundo. Son luz. Por lo tanto, hagan brillar su luz a través de las buenas obras para que la gente glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ven? Entonces, este es un desafío. Como iglesia tenemos que insertarnos en medio de la comunidad. No solo vivir, pero convivir, ¿no? Compartir. No hacernos amigos del mundo. Eso no enseña la Biblia, ¿no? Eso no tenemos que hacernos amigos del mundo, pero, bueno, entre comillas, podemos tener amistades en el mundo. Recuerden que al Señor Jesús lo denunciaron, ¿verdad? Le decían públicamente de que Él se hacía amigo de ¿quiénes? De borrachos, de adúlteros, ¿no? De pecadores. ¿Eh? Decía, ¿no? Con adúlteros y pecadores come.
¿verdad? ¿Por qué decían eso? Porque él compartía con la gente. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nunca se negó a tener relación con las personas. Porque precisamente, ¿a dónde es nuestra misión? Nuestra misión es con gente. La misión de la iglesia es predicar el evangelio a la gente. Es hacer discípulos en la gente de las naciones. Las naciones significan personas. No es solamente de los límites territoriales, ¿no? Son personas que viven en ese lugar. Entonces, nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra tarea, la gran comisión es con personas. Y no podemos cumplir cabalmente con esa misión si no tenemos relación con las personas. Así que, entonces, tenemos este otro desafío de insertarnos en la vida de la comunidad. Otra vez, no basta convivir en el mundo, es necesario convivir en el mundo, sin aprender, ¿no? Y ese es otro reto dentro de este reto, ¿verdad? Sin aprender, sin copiar, sin practicar, ¿verdad?, el modelo de vida del mundo, ¿no? Vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Entonces no nos movemos con los principios de este mundo, pero afectamos este mundo con la palabra de Dios, con la obra del Espíritu de Dios. Así que, ¿cómo se ve la iglesia en este tiempo final? ¿Cómo es visto por la gente? No cómo nos vemos nosotros, pero cómo la gente está viendo a la iglesia en este tiempo final. ¿Ah? La gente está viendo a la iglesia formando parte activa en la vida de la comunidad. Y esa es una pregunta que tiene una respuesta muy particular en cada contexto, en cada lugar. Hay lugares donde la iglesia está siendo muy visible, la iglesia está ayudando, la iglesia está apoyando, la iglesia está sirviendo, la iglesia está atendiendo a los heridos, a los enfermos, a la gente que ha perdido un ser querido, un familiar. Y eso es bueno porque da testimonio, ¿verdad?, de Cristo, del amor de Dios y de la obra de la iglesia, ¿verdad? Entonces hay tanta gente hoy mismo está llorando a sus muertos y están llorando por sus heridos, sus enfermos, y la iglesia está trabajando activamente en muchos lugares, pero también hay casos en otros donde se han autoaislado, no solamente por el tema de este distanciamiento o aislamiento social y por las regulaciones del gobierno, pero también como que muchos se han retraído, ¿verdad? Y se han apartado completamente. Y no es vista ante los ojos de la comunidad, ¿no? No es vista, ¿verdad?, en cuanto a sus obras, ¿no? Entonces, la manera en que la iglesia se hace visible es a través de las obras, a través de las obras, a través de las obras. Porque dice el Señor, así alumbra vuestra luz, ¿cómo? Haciendo buenas obras, para que vean vuestras obras, dice. Es decir, que las obras tienen que ser vistas. No por ganarnos un aplauso, pues no necesitamos hacer eso, esa no es la motivación, sino porque es necesario dar a conocer el amor de Dios a través de nuestras obras, ¿no? Entonces, hasta antes que se declarara el aislamiento social, ustedes recordarán, y seamos honestos, mucha de la actividad de la iglesia era dada dentro del templo. Mucho de la actividad, casi todas las actividades en general de la iglesia se hacían en el templo, ¿verdad? Todos, cultos, estudios, conferencias, hasta programas evangelísticos, que el evangelio básicamente es ir a la calle, ¿no? ¿Verdad? Bíblicamente es ir a predicar, salir, ir, ¿no? Y sin embargo, hasta mucho de eso se hacía dentro del templo. Entonces se había vuelto como una religión del templo, ¿no? Tanto que si en ese momento el rapto hubiese ocurrido, quizás ni la gente se hubiera dado cuenta, porque tanta gente en el templo que la gente de afuera casi no los veía, ¿no? Porque todo el tiempo estaban metidos en el templo. Entonces, la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia de los primeros tiempos, ¿verdad? Nosotros estamos en la iglesia de los últimos tiempos, pero la iglesia de los primeros tiempos estuvo en el templo un tiempo. Después no se les permitió más usar el templo de los judíos, que era usado comúnmente, ¿no? ¿Verdad? Y fueron a las casas, y en las casas estuvieron compartiendo, ¿no? En una y otra casa, domésticas, casas de los mismos hermanos que eran parte de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y todo el tiempo se les veía en las calles predicando, compartiendo. Aún la misma persecución causó que aún se extendiera más la iglesia hacia otras ciudades, a otras naciones, ¿no? Entonces,
Este es otro desafío que tenemos, el desafío de insertarnos, el desafío de la encarnación en medio de este mundo en que vivimos. Ahora, ¿qué otro desafío tenemos en este tiempo final como iglesia? Tenemos también el desafío de no conformarnos a un estilo de vida facilista, no conformarnos a un estilo de vida facilista. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Es fácil ser cristiano? Es una pregunta que a veces se hace, ¿no? ¿Es fácil vivir la vida cristiana? O sea, mantenerse como cristiano en este mundo, y es decir, el mundo en el sentido de la estructura que gobierna este mundo, los principios que rigen la vida de este mundo y la gente de este mundo, ¿no? Entonces, el mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, ¿no? Pero mientras que está todavía, entonces sus principios no están de acuerdo a la palabra de Dios, más bien van en contra de, ¿verdad? En el mundo se mueve por sus propios valores o antivalores, ¿no? En el mundo usted va a encontrar, por ejemplo, ese dicho que dice, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Nada tienes, nada vales. Ese es un pensamiento del mundo y se mueven por eso, ¿verdad? Entonces, si tienes, o sea, tanto tienes, es tanto, ¿no? Hay otra nación donde hay un dicho que dice, como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Entonces, ¿qué hacen la gente? Entonces, tratan de mejorar su imagen externa, ¿verdad? No importa la condición que ellos vivan, pero presentan una imagen. Es solo imagen, una apariencia, una forma nada más por fuera. Es una máscara, digamos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero es solo eso, apariencia. Pero la gente vive así, ¿no? Aparentando algo que no son, algo que no tienen, pero tratan de aparentar, ¿no? Entonces, para alcanzar una posición en el mundo, que normalmente es, hay que bajarse a todos los que están, ¿verdad?, en el camino para llegar a esa posición que se quiere alcanzar. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, ahí vienen las traiciones, ahí vienen los engaños, ahí vienen cuando se acusa falsamente, ¿verdad? Calumnias y todo. ¿Por qué? Porque hay que cortarles el paso para que se abra camino y pueda llegar otro, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el mundo, y hay muchas cosas que decir del mundo. Entonces, nosotros no podemos caminar como camina el mundo, no podemos vivir como vive el mundo, no podemos practicar, ¿no?, los principios, las reglas, entre comillas, las normas que rigen este mundo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia entonces? Como Romanos 12:2. Lo voy a leer en la nueva Biblia de las Américas, que dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿No? No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, es más fácil eh, vivir en los parámetros que tiene el mundo, ¿no? Adaptarse como Lot, ¿no?, que fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma, pero pagó el precio, ¿no? Pagó el precio, con tragedia, ¿no?, de su propia familia. Entonces, no adopte la forma de vida de este mundo. De hecho, no somos de este mundo ni nos vamos a quedar en este mundo, ¿no? Somos peregrinos, según la Biblia, porque estamos de paso en este tiempo, en este mundo. El Señor viene por su iglesia, pero la iglesia tiene que estar apartada, separada, ¿no?, en cuanto a la práctica de las cosas de este mundo. No os hagáis amigos del mundo. Y el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿eh? Entonces, no podemos vivir como vive el mundo. Entonces, ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. Ahí es donde usted y yo tenemos que marcar una gran diferencia. Que la gente vea que no somos los mismos como la gente de este mundo, ¿no? O sea, viven en base a traición, en base a engaño, en base a mentira, en base a maldad, en base a injusticia. O sea, eso nosotros no somos llamados a vivir así. No se adapten a este mundo. Entonces dicen, bueno, pero todos lo hacen. Esa es otra forma que dice el mundo, ¿no? Si todos lo hacen, entonces, ¿cómo decir? Entonces, si todos lo hacen, yo también tengo derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, la coima, ¿no?, la popular coima, el soborno, que la Biblia le llama el cohecho. El cohecho es el soborno, la coima que se dice en el Perú. En otros países dicen la mordida, ¿no? Entonces, ¿qué hace? O sea, todo dice, como todo el mundo da,
coima, todo el mundo soborna, todo el mundo hace para que le apresuren un documento, para que no le pongan una multa, ¿verdad? Una sanción. Entonces dice, bueno, todos lo hacen. Entonces, el hecho que todos lo hagan, lo cual no es cierto porque no todos lo hacen, pero se hace creer, ¿ve? Una falsedad como una verdad. ¿Mm? Entonces, el hecho que se diga que todos lo hacen no significa que nosotros debemos hacerlo. Y aún si fuera que todos los del mundo lo hagan, a nosotros no nos ha permitido Dios eso. No. Pues ahí es donde marcamos una diferencia. Y ese es un desafío, porque a veces eso nos puede afectar, a veces puede ser injusto. En una ocasión me detuvieron cuando estaba conduciendo el vehículo, ¿verdad? Y me quisieron poner una multa. En este caso era injusta, porque si fuera justa uno tiene que aceptar su falta. En este caso era injusta, ¿no? Y realmente cuando el policía es corrupto, a veces te espera, no aplica, sino que te espera como, y te hace una finta, decimos aquí, ¿no? ¿Verdad? Como para ver que haya oportunidad de negociar y que uno le ofrezca, y qué sé yo, un seguro. Y yo digo, no, digo, señor, si van a poner la multa, póngala, pero sabe que no es justo, digo, ¿no? Pero yo a usted no le voy a dar ni un sol, digo, no puedo darle, ¿no? Yo soy cristiano y yo predico contra esto y soy pastor, así que no me pida mi dinero, pues no se lo voy a dar. Y si va a aplicarlo, póngalo, pero usted sabe que es injusto y eso quedará en su conciencia. Y el hombre me miró y se amargó conmigo, ¿no? Me miró con una cara enojada enormemente, casi cambió de color de la ira que tenía. Me dijo, ¿y por qué? Me dijo, cuando yo le dije que no le iba a dar dinero. Me dijo, ¿y por qué? Me dijo, si todos lo hacen, en voz alta, gritándolo, ¿no? Pues yo le digo, ¿no? Le digo, a ver, espérese un momento, le digo, no es que todos lo hagan, usted dice que todos lo hacen. Pero imaginemos que, a ver, que aquí en este camino, en que voy a esta carretera, hay un abismo ahí. Y digamos que todos los carros van a ese abismo y todos se van a caer. Entonces significa que yo también tengo que, porque todos se van al abismo, yo tengo que perderme ahí también. No le digo, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Y me devolvió los documentos y no me puso nada. Pues gracias a Dios ahí pues Dios me libró, ¿no? Porque las multas son caras aquí también, como en otros lados. Pero ve, pero es un reto, porque a veces más fácil es pensar, bueno, ya hay que darle, pues no, ya te libras de una tremenda multa, ¿no? No, 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 no. Aunque tuviera que pagar un precio, no podemos vivir al estándar de este mundo, no, tenemos que marcar la diferencia. Y tenemos que vivirlo, no solo decirlo, tenemos que hacerlo, ¿eh? Así que ese es otro desafío. Otro desafío, además que tenemos, es el desafío de no adaptarse al consumismo del mundo. En el punto anterior es no adaptarnos al facilismo, ¿no? Pero ahora es no adaptarnos al consumismo del mundo. Consumismo. ¿Qué es el consumismo? La manera fácil, común de definir el consumismo es la tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos. O sea, es comprar solo por comprar, ¿no? Por el placer de comprar y más que solamente eso, es decir, comprar cosas que no son estrictamente necesarias, sino porque uno quiere mostrar una apariencia de pertenecer a un nivel social en el cual no está, ¿no? Entonces, se compran bienes, se compran cosas de marca comúnmente, pero no por satisfacer una necesidad, ¿verdad? Sino para aparentar o para tratar de encajar en un grupo social, en una realidad en la cual no pertenece, digamos, ¿no? Entonces, un ejemplo es comprar, digamos, ropa de marca, zapatillas, tenis de marca, autos de lujo, de alta gama, solo para tratar de aparentar, pero en el fondo bien prestados, bien ajustados, bien, ¿verdad? Aparentando lo que no son, ¿no? Relojes lujosos, joyas lujosas, qué sé yo, ¿no? Y cosas que cuestan carísimo, que la persona que tiene el dinero y se lo ha ganado sanamente, bueno, pues tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Aún de eso daremos cuenta, ¿no? Pero personas que por apariencia lo hacen. Entonces se genera el consumismo, ¿no? Entonces tenemos mucha gente que corren detrás de esto, detrás de otro, pero gastando dinero que no les alcanza, dinero que no tienen. Y después el problema es que después viene, ¿verdad? Vienen las cuentas, ¿no? Porque pasar una tarjeta es fácil, no se siente nada, ¿no? Se siente rico recibir sin en ese momento dar nada, pero después va a venir la factura, después vienen las cuentas, después vienen los recibos y usted tiene que pagar, ¿eh? Entonces, juntamente con eso, cuando no se puede pagar, vienen intereses, vienen moras, vienen penalidades, vienen problemas, vienen
necesidades, entonces hay consecuencias después, pero todo va por detrás del consumismo, ¿no? Entonces, es como el sistema de este mundo que empuja que la gente tiene que comprar, cómprate esto porque el otro no lo tiene, o esto es lo último, la última tecnología, ya, la última moda. Eh, eh, Hay tantos modelos ahora en celulares, en ropa, en muchas cosas, ¿no? Que la gente a veces en poco tiempo, algo que todavía le sirve, tiende a cambiar solamente para mostrar, como digo, ¿no? Una apariencia. Ahora, ¿qué dice Lucas 17, 28 al 30? Dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Y está hablando otra vez del tiempo final, usando un ejemplo del pasado, ¿no? Hay una analogía de lo que va a suceder en este tiempo final. ¿Ve? Entonces, ¿de qué sirvió todo lo que compraban, vendían, plantaban, edificaban? Porque al final todo fue destruido por fuego, ¿no? Fuego y azufre en el caso de Sodoma, ¿no? Y a eso se encamina el mundo, ¿no? Como en los días de Sodoma y Gomorra. Y de hecho, todo lo que está en este mundo va a pasar, todo va a ser destruido como por fuego, dice en Pedro, ¿no? Los elementos ardiendo, dice, ¿no? O sea, todo va a ser destruido y todo lo que en ellos hay también, dice la Biblia. ¿Ve? Entonces, al final, todo lo que se ha edificado, todo lo que se ha comprado, cualquier marca que fuera, cualquier valor que haya tenido, al final todo se va a perder. Así que nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar. Por favor, no confunda, ¿verdad?, lo que estamos hablando con el conformismo. Estamos hablando del consumismo, no del conformismo. No estoy tratando de decir ahora entonces confórmate con lo que tienes, ¿verdad? En el sentido de que no procures progresar, no procures mejorar tu condición de vida. No estoy hablando de eso, ¿no? Estoy seguro que todo buen cristiano, todo buen padre, madre de familia va a procurar mejorar su condición de vida por causa de sí mismo, de su familia, e inclusive ayudan al testimonio, ¿no? ¿Ya? Entonces, saber que somos gente de trabajo, pujantes, esforzados, salimos adelante en toda situación con la ayuda de Dios y el trabajo sano, responsable, legal, lícito. Entonces, no estamos hablando de conformismo, estamos hablando del consumismo, que es comprar cosas innecesarias, ¿no? Y cosas de alto valor, de marca, como se dice, pues es la presión que hay en la sociedad. Ustedes, nuestros hijos cuando van al colegio, y ahora que se ha dejado de ir presencialmente, ¿no? Pero muchos tienen esa presión porque al compañerito, a la amiguita, ¿verdad? Le compraron un celular último modelo, le compraron, ¿verdad?, una ropa tal, que van de viaje a tal sitio, etcétera. Entonces dice, ¿y tú por qué no tienes? Tu papá no te compra. Entonces comienzan a presionar al pobre padre, ¿no? A la madre, para que les consiga, porque el compañerito lo tiene y ella no se quiere quedar atrás. Entonces, eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Nosotros no tenemos un valor porque tenemos cosas, ¿no? Y nuestros hijos tampoco. O sea, ellos no valen más porque o están al mismo nivel de otros o porque les podemos comprar algo. Al final usted puede comprarlo con mucho esfuerzo para que ella, al final, ¿qué va a lograr? Que tenga una vida de apariencia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos enseñando entonces? No. El desafío es no adaptarnos al consumismo del mundo, ¿no? Y no es que andemos mal vestidos ni mal parados, ¿no? Hacer un mejor esfuerzo y dar lo mejor a sus hijos, pero dentro de su nivel de presupuesto, de su nivel de economía, de su nivel de vida, ¿no? ¿No? Si va más allá, si usted va a gastar más de lo que ingresa en su economía, entonces las cosas no van a cuadrar, no van a balancear, va a tener problemas en poco tiempo, ¿no?, económicos y otros más que vienen junto con eso. Hasta muchos matrimonios se pelean por falta de dinero, porque no hay escasez, porque no se pueden pagar cuentas, ¿no? Muchos matrimonios se han destruido por cuestión de dinero. Entonces piénselo bien si al final está dispuesto a pagar las consecuencias que tiene, ¿verdad? Adaptarse al consumismo de este mundo. El mundo no nos debe decir a nosotros qué tenemos que hacer. El mundo no nos marca los pasos a seguir. No es así, hermanos. No es al revés. Ahora voy a mencionar un poquito más adelante algunos textos que hablan de eso también. Así que este es otro desafío, no adaptarnos al consumismo del mundo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, otro desafío más que tenemos como iglesia en el tiempo final es el desafío de la nueva moralidad, ¿no?
no la nueva normalidad, no, ese es otro tema, ¿verdad? Pero la nueva moralidad. ¿Qué es esto de la nueva moralidad? Es decir, lo que antes se tenía como malo, ahora se ve como normalmente, normal, como algo bueno, como algo aceptable en la sociedad actual. O sea, antiguamente, ¿verdad? O años atrás, ser homosexual era algo, una conducta por lo menos no aceptada, ¿no? Se trataba como una enfermedad, inclusive años atrás, ¿no? Después ya se fue modificando esa idea, ¿no? De hecho, se tomaba como una enfermedad y se medicaba como si fuese una persona enferma y se llevaba a que se le atienda como si fuese un enfermo, ¿no? Pero luego fue cambiando ese concepto, ¿verdad? Ya como una opción, como un desorden de la personalidad primero, y después como una opción sexual, ¿no? Y ahora es como un estilo de vida simplemente, ¿no? Y ahora es simplemente el que siente que es mujer, aunque sea hombre nacido, pero siente que es mujer, pues hay que respetar cómo él se siente, cómo él se ve, ¿no? Entonces, cómo ha ido cambiando la moralidad en el mundo, para el mundo y la gente del mundo, ¿no? Lo que antes era pecado, hoy en día ya no se llama pecado, ¿no? Antes para consumir drogas, para ser adúlteros, lo hacían escondidas, ¿no? En lo oculto, pero hoy en día abiertamente la gente se pasea haciendo cosas que antes no se concebía que podían mostrarse delante de los ojos de la gente, inclusive delante de los niños, ¿verdad? Entonces, hay un cambio en la moralidad. El concepto de moralidad para el mundo ha cambiado, no para nosotros, no para nosotros, porque nuestro concepto va primeramente por la palabra de Dios. Entonces, esta palabra, ¿verdad? El mundo pasa sus deseos, mas la palabra de Dios no. ¿Eh? Entonces, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Eh? Entonces, por eso es que nosotros no nos regimos por los principios del mundo, porque el mundo es variable, cambia constantemente, mientras que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Para qué dice la Biblia sobre este tema? Isaías 5:20. El profeta Isaías, ¿no? Ya miles de años atrás, él dijo lo siguiente, o dice Dios a través del profeta Isaías: hay, y cuando escuchamos un hay, especialmente los profetas, ¿verdad? Siempre está asociado a la idea de juicio, pero primeramente con una advertencia, ¿no? Para la gente. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Otra vez, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Bien? Entonces, claramente está diciendo, hay gente que a lo malo ahora le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Es decir, lo bueno es todo aquello que está conforme a lo que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, para Dios, la homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado, el adulterio, la fornicación es pecado. Y hay muchas formas de pecado, pero que hoy en día, ¿no? Pues son moralmente aceptables por la sociedad. La gente ya no se escandaliza. Pero ¿qué han hecho? Han hecho de lo malo bueno. Y a lo bueno ahora es malo. O sea, hoy en día denunciar eso, predicar en contra de eso, hablar en contra de eso, ya es malo, ¿verdad? ¿No? Es malo. O sea, ya lo tildan de retrógrada, ¿verdad? Anacrónico, antiguo, etcétera, ¿verdad? Entonces, no quieren oír, no quieren oír esa palabra, no quieren recibir. ¿Por qué? Porque en su conciencia saben que están en pecado. ¿Ve? Entonces, esa es la nueva moralidad, ¿no? Pero es un desafío para nosotros como iglesia. Miren, esta semana pasada leí una noticia en otra nación de que se estaba ordenando, haciendo una ordenación de la primera ministra lesbiana, no ministra de un gobierno, sino de una congregación, una denominación. Y los hermanos comprenden lo que eso significa, ¿eh? Una ministra. Alguien que supuestamente va a representar a Dios ante los hombres y que va a predicar, va a ministrar en el nombre de Dios a los hombres, pero ella es lesbiana. ¿Cómo se puede concebir
que se puede nombrar una persona así, que represente a Dios practicando el pecado, viviendo en pecado, desobedeciendo rebelde y abiertamente, ¿no?, a lo que Dios ha establecido, y es lesbiana abiertamente, declarada públicamente, y la han nombrado ministra de Dios, que sirve en una congregación. Esa es la nueva moralidad de que estamos hablando, ¿no? ¿No? Ni que hablar de los hombres que sirven como homosexuales en muchas congregaciones, eso ya es conocido, ¿no? Entonces, a lo malo le llaman bueno, lo bueno, malo. Hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz. Ponen el amargo por dulce, lo dulce por amargo. Eso no podemos aceptar. No podemos aceptar. En el mundo eso suele suceder, pero a vosotros no os ha permitido esto Jehová. No, de ninguna manera. Y no vamos a cambiar nuestros principios. Por más que se establezca como ley, que Dios no lo permita en nuestras naciones, ni en nuestro Perú, ¿verdad? Pero y que estamos luchando constantemente contra eso, contra todos los intentos que han tenido en cada gobierno y en cada congreso. Pero gracias a Dios, pero no, Dios quiera que aún, que no se establezca, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a cambiar, no vamos a vender, ni vamos a alquilar nuestros principios. Hay un desafío más que quiero compartirles, que tenemos como iglesia, y es el gran desafío pendiente de llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Ese es otro desafío que tenemos como iglesia de Cristo, ¿no? Llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Que recuerden que la predicación del evangelio y va de la mano con la visión que tiene Dios, ¿no?, para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. El mundo está en el corazón de Dios. Dios quiere que la gente del mundo sea salva, que ninguno se pierda, que todos tengan conocimiento de la verdad, ¿verdad? Pero, ¿cómo van a recibir el evangelio si no lo oyen? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo irán si no hay quien los envíe? Entonces, la iglesia es la llamada a enviar. De hecho, la palabra iglesia son los llamados fuera, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia somos llamados a enviar a los miembros de la iglesia, aquellos que tienen el llamado, la vocación para predicar el evangelio en otras naciones. Entonces, como iglesia, pues tenemos que hacer esto. Es un desafío pendiente en este tiempo final especialmente, ¿no? Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El Señor Jesús lo dijo así. Será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, para que el fin llegue, y cuando el fin de todos los tiempos, de todas las cosas, antes de eso, será predicado el evangelio a todas las naciones. Pero es parte, además, de la comisión original que nos ha dado: ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros. En Hechos dice hasta lo último de la tierra. Nos toca a nosotros. Es a usted y a mí que estamos en este tiempo final, en esta generación de los tiempos finales, en que Cristo debe venir, nos toca cumplir con este desafío pendiente, ¿no? De no solamente predicar nuestra familia, nuestra comunidad, a nuestro distrito, nuestra región, nuestra provincia, nuestro departamento o nuestro país. Hasta ahí todavía esa es una visión localista, hasta egoísta, se puede decir. Que pensar solamente en los que están cerca de nosotros o hasta donde alcanza, ¿no?, nuestro límite. Nosotros vamos más allá de los límites, porque decimos no podemos hacerlo, no enviamos porque no tenemos. Entonces es desconocer, ¿verdad? O simplemente desobedecer, ¿no? Porque si Dios ha dicho vaya, entonces Dios es el que se va a encargar de los recursos, ¿cierto? Hay un dicho que dice el que invita paga, ¿no? Bueno, el Señor nos invita a entrar en esta dimensión misionera, ¿no? Llevar el evangelio a todas las naciones. Él nos invita, Él nos llama, Él nos invita, Él se encarga, hermanos. Al que es obediente y al que toma esta visión de Dios, Dios va a dar los recursos. Por eso se llama provisión, ¿no? Provisión. Tiene la visión misionera, la visión de llevar el evangelio a todas las naciones, a ser discípulos en todas las naciones. Entonces Dios dará la provisión para esa visión, ¿no? Así que
es la tarea pendiente que tenemos como iglesia, ¿no? Como iglesia de Cristo, tenemos que hacerlo. Es necesario unirse, trabajar juntos, de varias congregaciones locales, entre ministros, sé yo, ¿no? Unos pueden aportar la parte económica, otros pueden aportar la gente, los recursos humanos, otros pueden aportar el entrenamiento, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces, cada uno puede aportar de lo que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que tiene usted para contribuir en esta obra misionera, esta visión misionera, en esta tarea misionera? ¿Qué es lo que usted puede hacer? Pregúntese, ¿qué puedo hacer yo para cumplir? Lo tenemos que hacerlo en esta generación. Así que esos son los desafíos que tenemos para este tiempo y quisiera hablarles un punto más. El tema es el papel de la iglesia en los tiempos finales, en este tiempo final. Así que hemos dicho que debe ser una iglesia que se prepara para hacer frente a los nuevos desafíos del mundo postmoderno. Pero ahora, también otro punto es que debe ser una iglesia que no renuncia a su llamamiento santo. Una iglesia que no renuncia a su llamamiento santo. Creo que es conocido que la palabra eclesía, que es la palabra en griego, ¿no? Para iglesia, es básicamente de manera más sencilla, más básica de traducirlos, sería los llamados fuera, ¿no? Los llamados fuera. O sea, somos la congregación de los llamados fuera, llamados fuera de, ¿no? Entonces, hemos sido llamados para estar fuera, apartados del pecado, apartados de la maldad, la injusticia de este mundo. No a aislarnos de la sociedad, sino estando conviviendo en este mundo. Somos del mundo, pero, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Entonces, estando conviviendo con el mundo, pero nos apartamos de su práctica pecaminosa, injusta y de iniquidad. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos va a decir, 2 Corintios 6, 16 al 18, ¿qué dice ahí? Dice el Señor, tomando como cita el pasaje de Isaías, ¿no? Creo que es Isaías 52, donde dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de en medio de ellas y apartaos. Entonces, somos llamados fuera a apartarnos de la práctica de injusticia, de inmoralidad, de iniquidad, de maldad que hay en este mundo. Entonces, eso tenemos que recordar nosotros, como iglesia, ¿no? Apartarnos. ¿Sí? Una iglesia que no renuncia a su llamamiento santo. Hemos sido llamados a ser santos. Así escribe Pablo a Timoteo, ¿no? En Romanos, por ejemplo, dice, los llamados a ser santos. Hay que entender la santidad en sus dos dimensiones, ¿verdad? Para comprender este concepto, es que el día que nosotros aceptamos a Cristo, le entregamos nuestra vida, rendimos nuestro corazón, y Él vino a nuestro ser, ¿verdad? Entonces Él nos santifica por completo, nos ha santificado, nos ha perdonado todos nuestros pecados, hemos sido hechos nuevas criaturas, entonces estamos 0 kilómetros, ¿no? Santos, santificados. Esa es la primera dimensión, Él nos ha santificado, ¿ok? Pero ahora viene la otra dimensión, es que a partir de ahí nos toca a nosotros, a usted y a mí, cuidar esa santidad, cuidar esa vida de santidad. Hemos sido purificados, hemos sido regenerados, hemos sido justificados, hemos sido perdonados y limpiados de todos nuestros pecados, pero a partir de ahí nos toca a nosotros vivir en santidad. Eso no es fácil, eso no es sencillo, pero es necesario para mantenernos puros, limpios delante de Dios y ante los ojos de los hombres, por supuesto, ¿verdad? Entonces, hay esas dos dimensiones. Primero Él nos santificó, luego a nosotros nos toca guardar esa vida de santidad delante de Dios y de los hombres. ¿Ya? Entonces, por eso dice la Biblia otra vez, salgan de medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. En ese sentido, salir, ¿no? No tocar lo inmundo, no participar de sus malas obras. ¿Ya? Entonces, la promesa dice, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Otro aspecto de este punto de que somos la iglesia que no renuncia a su llamamiento santo
es que el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, hemos sido llamados para ser cabeza y no cola, ¿no? Dios dio esta palabra para Israel, ¿no? Y mucho de lo que Dios ha dicho para Israel no es no literalmente todo, pero el principio, ¿verdad? Se aplica a la iglesia, ¿no? Entonces, hemos sido llamados para ser cabeza y no cola. ¿Dónde está eso? Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde este capítulo 28 habla acerca de la promesa de Dios cuando uno camina en obediencia. Ese mismo capítulo también habla de las consecuencias, ¿verdad? Y las maldiciones que vienen por causa de la desobediencia, también habla ahí, ¿no? Y dicho sea de paso, hay muchos más versículos, hay más contenido en versículos que hablan de las consecuencias de la desobediencia, especialmente en maldiciones, que de las promesas de bendición cuando somos obedientes, ¿no? Alertándonos de que si no obedecemos a Dios, cuánto mal puede venir. Pero en esta parte, Deuteronomio 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Bien? Entonces, dice el Señor, Dios te va a poner por cabeza. Ahora, escuchen, mucho se habla de esto, pero en realidad, digamos, esto no es un aspecto automático. No es que porque nací de nuevo, ya soy cristiano, entonces automáticamente me convertí en cabeza. Eso no es cierto. Eso no es así. Y de hecho, usted mira a cualquier lado, ¿verdad? Y no todos los cristianos están en cabeza. No todos son cabeza. Y esta es una promesa que viene como consecuencia de cumplir con los mandamientos de Dios, los preceptos que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, sobre la base del cumplimiento, de la obediencia, es que entonces Dios promete que seamos puestos por cabeza. Por eso dice, te pondrá Jehová por cabeza. No dice te ha puesto, no como algo ya establecido, no, dice te pondrá. Pero hay un condicional, ¿no? Es decir, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Entonces, si no los guardes y cumplas los mandamientos que Dios ha establecido, entonces no vas a ser cabeza. ¿Bien? Ahora, no es el deseo de Dios que seamos cola, ¿no? Dios nos llama a ser cabeza, pero eso no es automático, ¿no? Hay que obedecer los mandamientos de Dios, hay que caminar, como, no solamente ponerse el título de cristiano y decir yo soy cristiano y congrego en tal iglesia, no. ¿No? Entonces hay que vivir como cristiano, hay que caminar como cristiano, hay que hablar como cristiano, hay que conducirse como cristiano en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vivencia. Así que te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Es promesa fiel, ¿no? Y Dios cumple su palabra. Pero hay un condicional. Si obedecieres los mandamientos. Entonces Dios nos llama a estar arriba, a ser cabeza. Es el destino, ¿verdad? El propósito que Dios tiene. Porque obviamente la cabeza, pues, es la que va, la que guía, ¿no? Cabeza es la que dirige. La cabeza es la que mueve lo demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la iglesia no puede seguir los modelos del mundo. La iglesia no es llamada, ¿verdad?, a seguir el modelo del mundo. O sea, lo que el mundo hace, la iglesia sigue, la iglesia copia, la iglesia va detrás. Ese no es el modelo. Más bien, la iglesia debe ser un modelo para el mundo y no el mundo para la iglesia, ¿no? No es así. O sea, ¿hasta cuándo la iglesia va a tener que ser una simple espectadora y no protagonista activa de lo que está sucediendo en una nación? ¿No? Entonces, no podemos seguir de lo que el mundo dice, o sea, detrás de lo que el mundo dice y hace, ¿no? Cuando más bien hemos sido llamados a ser cabeza, y como cabeza debemos ser el modelo de cómo, ¿verdad?, debe vivir la sociedad y cómo la bendición de Dios llegue a nuestra sociedad, comunidad, nación, familia, ¿verdad? Pero viviendo según los designios establecidos por Dios, los principios de Dios. Entonces, por ejemplo, usted ha escuchado en el mundo se dice, ¿no? Este asunto de las alianzas estratégicas, dice, ¿no? Entonces, comienzan a unirse empresas, instituciones para hacerse más fuertes, ¿no? Para hacerse corporaciones, ¿sí? Entonces, tienen un mayor peso, una mayor fuerza, un mayor recurso, ¿no? Y también captan un mayor auditorio, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa?
Entonces, en muchas iglesias comienza a decirse, mira, el mundo se está uniendo, las empresas se unen. Ya he escuchado prédicas así, ¿no? Las empresas se unen, las instituciones se unen, hacen alianzas estratégicas. ¿Por qué también nosotros como iglesia no nos unimos? O sea, ¿qué están diciendo? Como el mundo lo está haciendo, entonces también hagámoslo nosotros. Entonces, que la visión no está correcta ahí, ¿no? No hacemos cosas porque el mundo está haciendo algo. Somos nosotros los llamados a ser cabezas, por lo tanto, entonces tenemos que ser nosotros el modelo para el mundo, que el mundo vea, pueda seguir lo bueno que hacemos, pero más no nosotros seguir lo que hace el mundo. Recuerden las palabras que dijo el Señor a través del profeta Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 dice, y conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, no dejes que el mundo sea tu guía, tu modelo, ¿no? No, o sea, tú no tienes que seguir lo que el mundo hace, es al revés, somos nosotros que vamos. Y esto vale para en todo nivel, ¿no? Los cristianos en cualquier lugar, en su trabajo, en su negocio, en sus estudios, los hijos, hijas de Dios, tenemos que ser modelos para que ellos nos sigan. Usted no tiene que tratar de encajar en un grupo social, en un grupo, ¿verdad?, estudiantil, en un grupo de trabajo, en un grupo de barrio. No tiene que tratar de ganarse el favor de ellos, quedar bien con ellos, participando de cosas que no nos corresponden como cristianos, haciendo cosas que no nos toca hacer como cristianos, hablando un lenguaje que no es nuestro lenguaje como cristianos, ¿no? Solo para quedar bien con ellos. No, no, jamás, no tratamos de ser parte del mundo ni quedar bien con las cosas del mundo, no, de ninguna manera. Más bien nosotros tenemos que mostrarnos como ejemplo para ellos, cómo debemos ser. Aunque ellos se burlen, aunque ellos no acepten, aunque ellos critiquen, pero seremos la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Entonces ahí cuidamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. ¿No? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué más tenemos en esta parte? Una iglesia que no renuncia a su llamamiento santo, ¿ya? Es que la iglesia de Jesucristo debe denunciar el engaño y la mentira de Satanás, pero también debe anunciar la verdad del Evangelio, del cual ya hemos hablado, ¿no? Pero especialmente la iglesia de Jesucristo debe denunciar el engaño y la mentira de Satanás. Estamos hablando de que la iglesia no debe renunciar, ¿verdad?, a cuál es su rol en este mundo. No debe renunciar a su llamamiento santo. Y parte de ese llamamiento también tiene que ver con denunciar el pecado, denunciar el engaño, denunciar la mentira, la injusticia, ¿verdad?, que Satanás ha puesto a través de las personas en cada nación, a través especialmente de las autoridades, en los gobernantes, pero también en el sistema que impera en este mundo, ¿no? Entonces, hay mucha maldad, hay mucha mentira, hay mucha corrupción, hay mucha injusticia que se está, especialmente en este tiempo, ¿verdad?, donde la gente, hay tantos recursos que se está destinando que debería llegar a la gente, que debería llegar, ¿verdad?, a las personas que realmente tienen necesidad y no se ve. No se ve. Y nosotros como pastores y como gente de iglesia que estamos en contacto directo, personal, en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo, en las naciones, sabemos lo que realmente ocurre. O sea, a nosotros no nos pueden engañar. A nosotros no nos pueden mentir con cifras, con estadísticas, con aparecer en la televisión y decir estamos haciendo esto cuando en el barrio, en el pueblo, en las familias, en los cerros, en las provincias, vemos lo que está pasando. Y no podemos callar y denunciar que hay corrupción, que hay mentira, que hay engaño, que hay falsedad, que se dan publicaciones, que se dan anuncios, que se dan cifras que no son ciertas. Somos llamados a denunciar el pecado, la injusticia, la maldad. Así como anunciamos el Evangelio, también denunciamos el pecado. Y no debemos callar. Si usted sabe que hay corrupción, si usted es trabajador en una empresa del Estado, una institución del Estado, en una empresa privada, hay corrupción, denúncielo. Usted no puede callar. No se trata de ser soplón, que es un concepto mundano, ¿no? Se trata de denunciar la maldad, la corrupción, la iniquidad. Y si callamos, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hay pecado en callar, en no denunciar lo malo.
Nosotros vemos todos los días, todas las semanas. Somos gente que vivimos en contacto directo con las personas y tenemos que atender lo que le corresponde a otros hacer. Tenemos que atender nosotros como pastores, como iglesia, como hermanos. Cuánta gente llorando, sufriendo, y que supuestamente hay bonos que les dan y que no les llega. Gente que está, porque tenemos, usted en la televisión se está viendo todos los días, cuánta gente está sobreviviendo con olla común. ¿Qué significa entonces? Que cuando están pidiendo alimentos y recursos para que sigan haciendo su olla común, que si no hay esa olla común la gente no va a comer, y si no comen se mueren, se enferman, se debilitan, se mueren. ¿Qué significa? No hay bonos que está llegando. ¿Qué significa? Que no es verdad que se está atendiendo a toda la población, que se habla de miles de millones. ¿Dónde están? Que se han distribuido. ¿Dónde están? ¿Cómo es posible que se haya subido tanto el costo del servicio de electricidad, de agua, ¿no? Y sean solamente las noticias que aparecen donde se denuncia todo esto, pero no hay una acción real, no hay una acción, solo declaraciones, pero no hay una acción real que se encargue de penalizar este acto injusto. Entonces, ¿dónde están los organismos supervisores? ¿Cuál es la función que cumplen entonces? ¿Son solamente declarativos? ¿Son solamente informativos? ¿Para qué están en la posición que están? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Para qué están puestos ahí? ¿Dónde están nuestras autoridades en cada región, en cada lugar? ¿Y dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos los pastores para denunciar el pecado, la maldad, la injusticia, el daño que se está haciendo? Y el dinero que se está moviendo y que se está tomando y que no está llegando a donde debe llegar y que se dice que se está entregando y no se entrega. ¿Qué dice la Biblia? ¿Mm? Les leo lo que dice la Biblia. Ezequiel 23, 36 y 37. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? ¿Les denunciarás sus abominaciones? Estos nombres, Ahola y Aholiba, son nombres que representan a naciones como Samaria y Jerusalén, en este caso la ciudad de Jerusalén, que representa al pueblo de Israel. Dice, no juzgarás tú a ellos y les denunciarás sus abominaciones. O sea, Dios no esconde ni el pecado de su pueblo ni el pecado de los gentiles. Porque han adulterado, dice la palabra de Dios, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Y el texto va a continuar. Habla de las consecuencias terribles que vienen por causa de esta práctica de injusticia, de maldad, de iniquidad, abominación, le dice aquí en esta parte. Job 21, 30 y 31. Sí. Dice que el malo, que está continuando una idea, dice que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara, hablando del malo, quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Hay una pregunta retórica ahí. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? El corrupto encubre al corrupto. El malo encubre al malo. El injusto al injusto. Entonces, ¿a quién le toca denunciar? A la iglesia. A nosotros. Tenemos que, como anunciamos el Evangelio, denunciemos el pecado, la injusticia y la maldad. Y no callemos. ¿Cómo es posible tantos policías que suman miles, miles los contagiados? ¿Y cuántos cientos han muerto ya? ¿Por qué? Porque los que estaban a cargo de comprar todos los elementos de protección, y está ya, está confirmado con pruebas fehacientes, ¿no? Cómo han tomado el dinero que servía para preservar la salud, la vida, ¿no?, del personal policial, y han comprado mascarillas, han comprado elementos de seguridad que no aseguraban nada. Pobre, está demostrado.
¿Por qué no se atiende al personal de salud que está en los hospitales, en los lugares, tanto en la ciudad como en los pueblos, en las provincias, que no tienen los elementos básicos de seguridad? Y hay el dinero para hacerlo, hay las partidas para hacerlo. ¿Y por qué no se les atiende? ¿Dónde está ese dinero? ¿Y quién habla de eso? Pastores, no somos llamados solamente a predicar la palabra para nuestra congregación. La palabra que predicamos es no solamente para la iglesia, es para la nación donde estamos. Y a las naciones, ¿no? A donde puede llegar. Y cuando usted prepara un tema, prepárelo pensando no solamente en los miembros de su congregación, ¿no? Prepárelo pensando que hay otra gente que va a escuchar, va a recibir, que tiene que recibir la palabra tal cual es. Y como hablamos, la parte hermosa, bonita, edificante, también tenemos que predicar a todo el consejo de Dios, como dice Pablo. Yo no he rehuido hablarles todo el consejo de Dios, dijo Pablo. Hay cosas que molestan, hay cosas que incomodan, hay cosas que ponen el dedo en la llaga, pero es necesario hacerlo. Y no debemos tapar el sol con un dedo. Así que hay mucha práctica de injusticia, de inmoralidad, de, de- de- de actos ilícitos, ¿no? Que se están cometiendo en este tiempo, aprovechando, ¿verdad?, esta coyuntura actual. Hay mucha gente que se está haciendo más rica y hay muchos que se están haciendo más pobres. Ya esta semana se dio una cifra que el desempleo cayó más del 50%. La economía también se ha detenido, ¿no? Y eso ya lo sabemos, ¿no? Pero especialmente es que se ha afectado enormemente. Hay grandes grupos de poder que están recibiendo dinero, y dinero que nosotros como contribuyentes pagamos, damos como tributos al Estado. Y el Estado ha entregado a muchos grupos de poder, ha entregado dinero. ¿Y qué hacen? Esos grupos de poder se unen para conseguir ganancias materiales que muchas veces son injustas. Injustas. Y otros ofrecen como si fuesen grandes ayudadores, ofrecen una imagen de que están ayudando, están apoyando, ¿no? Te ofrecen dinero fácil, préstamos, ¿no?, ocasiones para salir de la crisis del momento, pero que en el fondo van atando a cuentas que se van a volver impagables. Y otros como las clínicas privadas que estuvieron cobrando cifras enormes, ¿no?, atando a gente a que los paguen 40, 50 años que nunca iban a terminar de pagar. Tendrían que vivir toda su vida solo pagando esas cuentas de sus familiares, ¿no?, que cayeron enfermos. Cuentas enormes. Estamos hablando de más de 100.000, $200.000 por una persona afectada por el coronavirus en este país. Eso es inmoral. Es inmoral. Y que el gobierno diga que no puede hacer nada también es inmoral. Así que tenemos un gran desafío como iglesia en este tiempo final. Todavía no hemos visto todo lo que puede pasar. Todavía no. El Señor Jesús nos habló, y esto no es tener una visión fatalista ni negativista del mundo, pero está establecido en la palabra. El mal aumentará por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra. Por eso muchos se enfrían. Así que usted y yo tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos algo que hacer. Y ese algo que hacer no es aislarnos, solamente quedarnos ahí mirando tele en casa, mirando películas o no sé en qué pueda estar gastando su tiempo. No, no hay cosas que hacer en este tiempo, hermanos. Hay gente que se está muriendo y entre ellos están muchos de nuestros pastores, muchos de nuestros consiervos, muchos hermanos en Cristo que están sufriendo. ¿Qué está haciendo usted en su casa, amado hermano? Permítame la pregunta. ¿Qué está haciendo usted? Si Dios en su gracia ha guardado su vida y su familia, nos alegramos, realmente nos gozamos. Jamás podemos esperar nada malo, ¿verdad? Ni el mundo, mucho menos como hermanos en Cristo. Pero ¿se identifica usted con aquellos que lloran
¿O es solamente una formalidad? Cuando alguien hace un pedido de oración, dice, bueno, hermano, oremos, ya cumplí con mi parte. Pero realmente nos identificamos de corazón, nos dolemos, lloramos con los que lloran. Es lo único que puede hacer. ¿Hay algo más que puede hacer usted y yo? ¿Cuál es nuestra parte? Pregúntese, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Qué puedo hacer desde la posición donde estoy? Y con los recursos que me han dado, así sean limitados o sean muchos, pero con lo que he aprendido hasta aquí, con lo que he recibido hasta aquí, no necesitas dinero para hacer la obra de Dios. Hay mucho que puede hacer. Y especialmente en este tiempo, las palabras se cumplen, la mies es mucha. Y realmente hace falta de muchos obreros, hay mucha necesidad. Piense cuál es su papel como iglesia. Usted es la iglesia. No estoy hablando solo de la congregación de los santos, pero cada persona renacida por la sangre de Cristo es iglesia de Cristo y es parte de la iglesia universal de Cristo. ¿Cuál es el rol que jugamos en este tiempo? ¿Qué debo hacer? Cuando Saulo cayó a tierra, cuando el Señor Jesús vino a su encuentro en el camino a Samaria, la primera palabra que salió de su labio fue Señor, y luego dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y es la oración que nos toca hacer, sometidos a su señorío, ¿no? Señor, reconociendo que Él es el Señor soberano, el amo, el dueño, Él manda, nosotros obedecemos. No trate de servir a Dios, sirva a Dios. No trate de hacer algo para Dios, pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Especialmente en este tiempo, ¿cuál es mi parte? No se aísle, hermano, no se aísle de su congregación. Bueno, a tomar contacto con su congregación. Quizás por el momento no nos estamos reuniendo presencialmente, pero usted y yo somos parte de una iglesia local. Comuníquese, comparta, no espere que lo llamen, usted preocúpese por unos, por otros. No crea solamente que yo cumplo con hacer esto y ya estoy bien. Hay más cosas que estoy seguro que puede hacer, especialmente si usted es una persona que ha recibido educación, entrenamiento, formación, tiene años como hijo, hija de Dios, ¿no? Ha servido al Señor. Usted es un instrumento valioso en la mano de Dios. No se puede desperdiciar ese tiempo, este tiempo que vivimos. No se puede desperdiciar. Hay cosas que usted puede hacer, hay cosas que usted puede dar, hay cosas que usted puede compartir, que puede salvar un alma, que puede edificar una vida, que puede preparar a otros para que ayuden a otros más. Así que, amados hermanos, hasta aquí por hoy. La próxima semana terminaremos este tema. Aún hay dos cosas más que quisiera compartirles. En este tema, el papel de la iglesia en los tiempos finales, en este tiempo final. Muchas gracias por su paciencia, su tiempo. Hagamos una oración. Dios amado, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y tu bondad permanece para siempre. Gracias, Señor. Nos has puesto a nosotros, esta generación, en este tiempo final, no solamente para esperar el retorno de Jesucristo, a quien amamos, a quien esperamos y por quien nos preparamos, pero en tanto que Él viene, nos has puesto para ser participantes activos, Señor, para hacer tu obra en esta generación, para cumplir, Señor, el propósito para el cual nos creaste y como iglesia, Señor, para participar en esta gran comisión de predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarnos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado. Ayúdanos, Señor, a encontrar cuál es nuestra parte en esta comisión. Señor, danos tu ayuda, tu gracia, tu bendición y bendice cada vida que estoy en esta palabra, pero mueve también su corazón. Amado Espíritu de Dios, en este momento mueve su corazón para que cada uno de tus hijos, tus hijas se dispongan para servirte, para hacer su parte y para mantenerse firmes, fieles, constantes en su comunidad local, en su iglesia local, Señor. Bendecimos, Señor, cada vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amados. Si usted quisiera tener este tema, lo estamos publicando. En la misma publicación, usted haga un clic y va a aparecer todo el tema
¿verdad? Que hasta la fecha se está compartiendo. Que Dios los bendiga, un abrazo, la paz del Señor los guarde, los bendiga. Hasta la próxima presentación. Aquí en Perú, todos los domingos a las 3 de la tarde, bendiciones en Cristo. Está el León de Judá.